audioescuelasabática.com. Domingo 8 de marzo. Ayuno y oración una vez más. Escucha Daniel capítulo 10 versos 1 al 3. ¿Qué encontramos que Daniel hacía de nuevo? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Daniel no explica las razones de su prolongado período de aflicción, pero una intercesión tan ferviente muy probablemente haya estado motivada por la situación de los judíos que acababan de regresar de Babilonia a Palestina. Escucha Esdras capítulo 4 versos 1 al 5. ¿Qué desafíos enfrentaron los judíos al regresar? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Sabemos por Esdras capítulo 4 versos 1 al 5 que en ese entonces los judíos enfrentaron una fuerte oposición al intentar reconstruir el templo. Los samaritanos enviaron informes falsos a la corte persa, incitando al rey a detener la obra de reconstrucción. Frente a esa crisis, durante 3 semanas, Daniel ruega a Dios que influya en Ciro para permitir que la obra continúe. A estas alturas, probablemente Daniel tenía unos 90 años. Él no pensaba en sí mismo, sino en su pueblo y los desafíos que éste enfrentaba, y persistió en la oración durante 3 semanas completas antes de recibir una respuesta de Dios. Durante este tiempo, el profeta siguió una dieta muy modesta, abstiniéndose de manjares, incluso de ungüentos. No le preocupaba en absoluto su comodidad ni su apariencia, pero estaba profundamente preocupado por el bienestar de sus compatriotas judíos en Jerusalén, a 1600 kilómetros de distancia. Al observar la vida de oración de Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. En segundo lugar, debemos dedicar tiempo a orar por los demás. Hay algo especial en las oraciones de intercesión. Recuerda que, comillas, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job capítulo 42, verso 10. En tercer lugar, la oración impulsa a Dios a hacer algo concreto y real. Así que oremos siempre por todo tipo de motivos. Ante las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores, llevemos nuestras cargas a Dios en oración. Efesios capítulo 6, verso 18.
Escucha Daniel capítulo 10, verso 12, que nos dice esto acerca de la oración como una experiencia objetiva, que impulsa a Dios a hacer algo y no solo una experiencia subjetiva, que nos hace sentir bien con Dios. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Audioescuelasabática.com. Lunes 9 de marzo. Una visión del príncipe. Escucha Daniel capítulo 10 versos 4 al 9. ¿Qué sucede con Daniel? Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cuando Daniel describe su experiencia, nos cuesta imaginar el esplendor abrumador de lo que ve. Esa apariencia humana, Daniel capítulo 10 versos 5 y 6, remite al, comillas, Hijo de Hombre, representado en la visión del juicio celestial, Daniel capítulo 7 verso 13. Su ropa de lino nos recuerda las vestimentas sacerdotales, Levítico capítulo 16 verso 4, un aspecto que asimila a este personaje con el príncipe de los ejércitos, descrito en relación con el santuario celestial, Daniel capítulo 8. El oro también está ligado con la vestimenta sacerdotal como una señal de dignidad real. Por último, la comparación de este personaje con un relámpago, el fuego, el bronce y una voz estruendosa, lo muestra como un ser sobrenatural. Se trata de alguien investido de atributos sacerdotales, reales y militares. Esta figura también muestra similitudes interesantes con el ser celestial, que se le aparece a Josué poco antes de la batalla contra Jericó, Josué capítulo 5, verso 13 y 14. En la visión, Josué ve al, comillas, príncipe del ejército de Jehová. Curiosamente, zar es la palabra hebrea que aquí se traduce como príncipe. Otras versiones la traducen como comandante. Al igual que en Daniel capítulo 10, verso 21, con referencia a Miguel, vuestro príncipe. Pero existe un paralelismo mayor entre Daniel y Juan. ¿Qué similitudes encontramos entre la visión de Dios que tuvo Daniel en Daniel capítulo 10 y las de Josué, capítulo 5 versos 13 al 15 y Apocalipsis capítulo 1 versos 12 al 18? Josué capítulo 5 versos 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué
postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Apocalipsis capítulo 1 versos 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Según Daniel, los que estaban con él se llenaron de temor, y el mismo Daniel cae débil y frágil al suelo. La manifestación de la presencia de Dios simplemente lo abruma. Sin embargo, más allá de sus temores inmediatos, la visión de Daniel muestra que Dios tiene el control de la historia. De hecho, a medida que se desarrolla la visión, veremos que Dios provee a Daniel un resumen de la historia humana desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento del reino de Dios. Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Sí, como hemos visto vez tras vez en Daniel, el Señor puede mantener la historia humana bajo control. ¿Qué puede hacer por nuestra vida individual? Audioescuelasabática.com. Martes 10 de marzo. Tocado por un ángel. Escucha Daniel capítulo 10, versos 10 al 19. ¿Qué sucede cada vez que un ángel toca a Daniel? Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, porque aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor,
porque me has fortalecido. Abrumado por el resplandor de la luz divina, el profeta cae. Entonces un ángel aparece para tocarlo y consolarlo. Mientras lees el relato, fíjate que el ángel toca 3 veces a Daniel. El primer toque le permite al profeta ponerse de pie y escuchar las palabras de consuelo provenientes del cielo. Comillas, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel capítulo 10, verso 12. La oración de Daniel conmovió los cielos. Para nosotros, esto es una garantía de que Dios escucha nuestras oraciones, lo cual es un gran consuelo en los momentos difíciles. El segundo toque permite a Daniel hablar. El profeta derrama sus palabras ante el Señor, expresando sus sentimientos de miedo y emoción. Comillas, Señor mío, con la visión se me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Daniel capítulo 10 versos 16 y 17. Así que Dios no solo nos habla a nosotros, Él quiere que abramos la boca para que podamos expresar nuestros sentimientos, necesidades y aspiraciones. El tercer toque le da fuerzas. Cuando Daniel reconoce su insuficiencia, el ángel lo toca y lo consuela con la paz de Dios. Comillas, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Daniel capítulo 10, verso 19. Recuerda que el ángel fue enviado a Daniel en respuesta a sus oraciones para darle discernimiento y comprensión. En otras palabras, la visión que aparece a continuación, en el capítulo 11, tiene la intención de animar a Daniel en respuesta a su aflicción y meditación sobre la situación actual de Jerusalén. Con Dios a nuestro lado, entonces podemos tener paz incluso cuando enfrentamos aflicciones. Su toque amoroso nos permite mirar hacia el futuro con esperanza. Comillas, mientras recorremos las sendas humildes de la vida, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Deseado de todas las gentes, página 32. ¿Con cuánta frecuencia te dedicas a pensar cuán estrechamente unidos están el cielo y la tierra? ¿Cuán diferente sería tu vida si siempre conservaras esta verdad viva en el corazón y la mente? Audioescuelasabática.com. Miércoles 11 de marzo. Un gran conflicto. Escucha Daniel capítulo 10 versos 20 y 21. ¿Qué se le revela a Daniel aquí? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El mensajero celestial corre el telón y le revela a Daniel la guerra cósmica que transcurre tras bambalinas de la historia humana. En cuanto Daniel comienza a orar, se inicia una batalla espiritual entre el cielo y la tierra. Los seres celestiales comenzaron una lucha con el rey de Persia para permitir que los judíos continuaran con la reconstrucción del templo. Sabemos por la introducción de Daniel, capítulo 10, que el rey de Persia es Ciro.
Sin embargo, un rey humano por sí solo no puede oponer gran resistencia a un ser celestial. Esto indica que detrás del rey humano hay un agente espiritual que instiga a Ciro para que impida que los judíos reconstruyan el templo. Una situación similar ocurre en Ezequiel capítulo 28, en la que el rey de Tiro representa a Satanás, el poder espiritual que estaba detrás del ser humano de esa ciudad. Por lo tanto, no debe sorprendernos que los reyes de Persia, contra los que Miguel viene a luchar, incluyan a Satanás y sus ángeles. Esto demuestra que la oposición humana a la reconstrucción del templo de Jerusalén tiene su contraparte en el reino espiritual. Escucha Daniel capítulo 10, verso 13. ¿Qué tipo de batalla se describe? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Comillas, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medo-Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por medio del profeta Daniel se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro, y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió al auxilio de Gabriel. Este declara, comillas, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel capítulo 10, verso 13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Profetas y Reyes, páginas 418 y 419. Audioescuelasabática.com. Jueves 12 de marzo. Un príncipe victorioso. El personaje más prominente en el libro de Daniel es la figura que al principio se denomina, comillas, hijo de hombre. Daniel capítulo 7, verso 13, o príncipe de los ejércitos. Daniel capítulo 8, verso 11. Finalmente, descubrimos que su nombre es Miguel. Daniel capítulo 10, verso 12, que significa ¿quién como Dios? Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto con el rey de Persia. Daniel capítulo 10, verso 13. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel vuestro príncipe. Daniel capítulo 10, verso 21. Es decir, el príncipe del pueblo de Dios. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como el protector del pueblo de Dios. Daniel capítulo 12, verso 1. En Judas 9 aprendemos que Miguel, también llamado Arcángel, lucha contra Satanás y resucita a Moisés. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 revela que Miguel es el adalid del ejército celestial, que derrota a Satanás y a sus ángeles caídos. Por consiguiente, Miguel no es otro que Jesucristo. Así como el imperio persa tiene un comandante supremo, una fuerza espiritual que está detrás de su líder humano, así también el pueblo de Dios tiene a Miguel como comandante en jefe, que interviene para luchar y ganar la guerra cósmica en su favor.
Escucha Colosenses capítulo 2, verso 15. ¿Cómo logró Jesús la victoria en el conflicto cósmico? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al hacer frente a las fuerzas del mal, podemos tener fe en Jesús, nuestro campeón. Él derrotó a Satanás al comienzo de su ministerio público. Durante su vida terrenal, derrotó a Satanás en el desierto cuando fue asaltado con tentaciones. Luchó contra hordas demoníacas y liberó a la gente del poder de las tinieblas. Jesús derrotó al mal, incluso cuando se enmascaró detrás del intento de Pedro de disuadirlo de dirigirse hacia el Calvario. En sus últimas palabras a los discípulos, Jesús habló de su muerte inminente como una batalla que culminará en una victoria decisiva sobre Satanás. Comillas, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versos 31 y 32. A veces miramos a nuestro alrededor y las cosas se ven muy mal. Hay violencia, inmoralidad, corrupción y enfermedades en todas partes. Un enemigo no de carne y hueso nos ataca brutalmente desde todos los lados. Pero no importa cuán difíciles sean las batallas que tenemos que librar. Jesús lucha por nosotros y es nuestro príncipe y sumo sacerdote en el santuario celestial. Escucha Romanos capítulo 8 versos 37 al 39. ¿Cómo podemos hacer que la promesa de ser vencedores sea una promesa real en nuestra vida cristiana? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Audioescuelasabática.com. Viernes 13 de marzo, para estudiar y meditar. Comillas, durante 3 semanas, Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. Profetas y Reyes, página 418 y 419. Comillas, qué grande honor se le muestra a Daniel por parte de la majestad del cielo. Dios consuela a su siervo tembloroso y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. En respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón del obstinado rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. La edificación del carácter y la formación de la personalidad. Página 49. Preguntas para dialogar. 1. Aunque no somos los primeros en la historia cristiana en ver esta verdad, como adventistas del séptimo día, somos firmes defensores de la temática del gran conflicto, o la idea de que todo el universo es parte de una lucha épica entre Cristo y Satanás.
y creemos que cada ser humano participa activamente en este conflicto. Hay otros, incluso gente secular, que han hablado de la realidad de algún tipo de batalla en la que todos estamos inmersos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el gran conflicto? ¿Cómo has visto manifestarse en tu propia vida? ¿Qué aprendiste que podría ayudar a otros a luchar también? 2. Lee Efesios capítulo 6 versos 10 al 18. Observa las imágenes militares explícitas que utiliza Pablo. ¿Qué instrucciones de batalla se nos dan a los que estamos inmersos en el gran conflicto? 3. En Daniel capítulo 10 verso 11, por segunda vez, ver Daniel capítulo 9 verso 23, se llama a Daniel Hamudot o amado. ¿Qué nos dice esto acerca del estrecho vínculo que llega a ser un vínculo emocional, incluso entre el cielo y la tierra? Piensa en cuán radicalmente diferente es esta realidad en comparación con la cosmovisión atea común de gran parte del mundo moderno. ¿Qué esperanza nos ofrece esta mirada bíblica como vemos en esta referencia a Daniel?